Te damos la bienvenida a nuestro curso online de curaciones y suturas. En los próximos videos podrás ver diferentes técnicas de lavado y tratado de las heridas. Y también de suturas, las diferentes técnicas de suturas que vamos a manejar en nuestro taller. Sin más que decir, bienvenida al taller, bienvenida al curso y disfruta de tu paseo. Primero, lo que tenemos que hacer es ponernos guantes de manipuleo, calzarnos bien los guantes y hacer un diagnóstico y evaluación de la herida. Determinar los bordes, si es regular, irregular, la superficie, si es profunda, si es superficial, si compromete planos mucho más profundos o no. Es decir, vamos a clasificar la herida como ya hemos visto en nuestra teoría, ¿sí? Una vez realizado el diagnóstico, es importante ver que exista motilidad si es una herida de la extremidad, tanto de la mano como de los dedos, para ver que no haya lesión y compromiso de los tendones o los ligamentos. Ver los bordes, si es regular o irregular. Entonces, como estamos en fase séptica, el lavado de la herida, necesitaremos un equipito de curación con sus gasitas y sus torundas. ¿Sí? Todo tiene que estar debidamente estéril, claro que sí. Necesitaremos también una jeringa con solución fisiológica que la podemos cargar, además de una agujita extra siempre para cualquier ocasión. Con todos estos materiales, junto con los guantes de manipuleo, tenemos que empezar la fase séptica, que es el lavado exhaustivo de la herida, quitar todo lo que es cuerpo extraño, infecciones, pus, etc. Todo eso vamos a quitar. Importante, siempre tomen en cuenta que todo esto es estéril. No lo contaminen. Para eso, todo lo que sea infeccioso y las gasas y torundas que usamos, siempre colocar en un recipiente o riñonera totalmente aparte. Muy bien, ahora ya con todos los elementos y toda la asepsia y antisepsia, agarramos unas cuantas gasitas, la podemos dejar muy cerca de nuestra mesita de trabajo para cualquier situación que necesitemos, además de nuestras torunditas que las vamos a picar con nuestra pinza Kelly. Iniciamos entonces el lavado de la herida. Para eso cortamos nuestra aguja con solución fisiológica al 0,9% y tiramos a chorro sobre la herida. Podemos también directamente del frasco de suero echar directamente a la herida, siempre con una distancia de aproximadamente unos 10 centímetros de la herida con relación al frasco o a la jeringa. A medida que vamos echando el agua, es importante que hagamos un refregado, un lavado, y todo lo desechemos en nuestra riñonera, todo lo séptico, ¿sí? Hay que tomar en cuenta mucho la bioseguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es refregar, lavar la herida. Al paciente le puede doler, evidentemente. Si es que está con mucho dolor o si es un niño, se puede utilizar lidocaína previo lavado. Entonces, seguimos lavando, refregando, tenemos que sacar todo lo que se pueda, todos los cuerpos extraños, todo lo que es la infección, la tierra, los vidrios, etc. Tenemos que ir evaluando constantemente la herida a medida que vamos limpiando. Abrir, miren, ahí hemos encontrado un colgajo. Podemos ver que los bordes son bastante irregulares, hay bastante tejido con atrición. Entonces, todos esos bordes que estamos evaluando vamos a tener que cortarlos, es decir, realizar una reavivación de bordes que los vamos a realizar con tijera, pero esto sí es muy importante, previo al corte de los bordes es importante infiltrar lidocaína. Entonces lo que hacemos es cargarnos una jeringa con lidocaína al 2%. Importante, la aguja con la cual vamos a infiltrar al paciente no puede ser la misma con la cual vamos a seguir cargando lidocaína. Para eso utilizamos otra aguja, ¿sí? Muchas veces se comete el error de que se infiltra al paciente con una aguja y se carga nuevamente al recipiente con esa misma aguja. Entonces, si queremos más lidocaína, por favor cambiemos siempre la aguja. Después cambiamos la aguja a la que era antes para nuevamente entrar en contacto con el paciente. ¿Cómo se infiltra la lidocaína? La puntita de la aguja, no tiene que ser toda. Se introduce por el borde de la herida, se aspira para no picar un vaso sanguíneo y luego se va infiltrando poco a poco. Pasamos de nuevo
poquito más adelante del borde de la herida, pinchamos, aspiramos e infiltramos. De este modo vamos a ir todo el reborde de la herida, pinchamos, aspiramos e infiltramos. Ahí está, ¿sí? Estamos poco a poco infiltrando entonces nuestra lidocaína en los bordes de la herida. Siempre aspiren para que no haya riesgo de que hayan picado algún vasito. De esta forma vamos a ir infiltrando. Una vez ya que esté adormecida la zona, procedemos a regularizar los bordes o reavivar bordes en caso de que exista tejido necrótico. Para eso, con una tijera de mayo vamos cortando las zonas donde exista irregularidad. Esto con la finalidad de que al momento de suturar o hacer la síntesis podamos aproximar de mejor manera los bordes. Entonces vamos ahí cortando poco a poco las zonas que nosotros creamos conveniente. Los antisépticos vienen en presentaciones como en picetas largas o en picetas recipientes cortos como de la agua oxigenada. Tienen que tener su etiqueta con la fecha de preparación debidamente marcada. Entonces tendremos todos los antisépticos. Aquí tenemos el alcohol iodado, la clorhexidina al 2%, la povidona loción, la povidona jabonosa y el agua oxigenada, todos debidamente marcados. Muy bien, empezamos con el lavado de los antisépticos. Importante, cuando vayamos a utilizar la piseta, nunca debemos tocar con la punta el apósito o la gasa o la herida. Siempre tiene que haber una distancia de aproximadamente unos 10 centímetros entre la piseta y el apósito. Utilizar siempre guantes estériles para este procedimiento. Estamos en fase aséptica, ¿sí? Entonces, nuestro asistente puede vertir el líquido sobre la herida directamente, nunca tiene que ser muy cerca, siempre a una distancia prudente de la herida. Eso puede contaminar. Si queremos utilizar un apósito, igual a una distancia prudente, sin tocar la punta de la piseta. En este caso, al ser una herida aparentemente profunda, utilizaremos povidona jabonosa, ¿sí? Porque de esta forma vamos a lavar el interior de la herida. Y para eso tenemos que refregar nuevamente la herida hasta que se haga espuma. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ser un poquito más fuertes en cuanto al cuidado de la herida. Podemos utilizar también torundas si no queremos apósito, ¿sí? En este caso, tenemos que ingresar y lavar. Podemos utilizar pinza o directamente con nuestras manos. Recordemos que estamos con guantes estériles. Si queremos utilizar torundas en vez de apósitos, ¿ya? Digamos para heridas un poquito más, no tan profundas, mismo procedimiento. Se baña la torunda a una distancia de 10 centímetros sin tocar la punta de la piseta. Introducimos la torunda siempre de adentro hacia afuera, siempre haciendo un movimiento bastante brusco, cosa de limpiar toda la herida, desinfectar bien de adentro hacia afuera. Una vez que utilicemos la torunda, ya no la volvemos a utilizar, siempre la desechamos. Si queremos, podemos utilizar otro antiséptico para hacer un lavado más superficial, por ejemplo la clorhexidina al 2%. Fíjense cómo echa la herida a una distancia prudente. Puedo ir lavando, primero voy por la parte de adentro, bien adentro, y luego voy hacia afuera. No vuelvo a ingresar con el mismo apósito, ¿sí? Cambio de apósito, nuevamente de adentro, voy lavando y curando todo lo que es la parte de adentro, ¿sí? Y luego hacia afuera. La forma correcta de presentar un hilo de sutura es de la siguiente forma. Nuestro asistente debe abrir el hilo sin tocar el interior. Puede dejarlo caer sobre el campo estéril o le puede pedir a la persona que va a manipular el hilo que con el porta estéril pueda retirar el paquete. Se coloca en el campo estéril, como lo estamos viendo acá, y con guantes estériles recién puede manipular el paquete del hilo. Hay que ver siempre el tipo de hilo,
el calibre y debemos abrir por un extremo. Una vez abierto, debemos sacar el hilo de su interior. Lo mejor es realizarlo con el porta. Jalamos, ¿sí? Y vamos a ver que de un extremo hay como una pestaña donde podemos aperturar el hilo. Abrimos la pestañita y ahí nos encontramos con la aguja del hilo, y lo que hacemos es pinzar la aguja y retirar el hilo. La siguiente forma es saber portar la aguja. Siempre debemos portar la aguja en el medio de la aguja. Bien, vamos a empezar entonces realizando el punto en X. Empezamos haciendo el enlazado, tomamos tejido, aproximadamente a unos 5 a 8 milímetros del borde de la herida. Iniciamos el enlazado tal cual haríamos un punto simple. Una vez realizado este lazado, nos vamos a ir de forma diagonal, ¿sí? A una zona distante aproximadamente de 1,5 centímetros de donde hemos ingresado, de forma diagonal. Para eso vamos a voltear la aguja y ingresamos igual por el borde de la herida, tomamos tejido, realizamos un segundo enlazado y salimos por el otro extremo de la herida. Tiramos de esta forma y vamos a ver que nos queda un hilo cruzado, ¿no? De forma diagonal. El siguiente paso es el anudado. Para eso realizamos el doble enlazado sobre nuestro porta y agarramos el cabo distante. Hacemos el anudado realizando cierta tensión, no mucha. Hacemos un segundo enlazado por encima del porta para ajustar mejor nuestro anudado. Un segundo enlazado y un tercer enlazado por debajo del porta. De esta forma tenemos nuestro punto X. Recordemos que este punto se utiliza en zonas donde existe bastantes puntos hemorrágicos, por ejemplo el cuero cabelludo, que es una zona bastante vascularizada. Bueno, vamos a realizar el punto Donati, ¿sí? Este punto es denominado cerca, cerca, lejos, lejos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar de una zona bastante lejos del borde de la herida, aproximadamente a 1 centímetro. Iniciamos la lazada del borde de la herida, ¿sí? De esta forma, y luego salimos igual a una distancia bastante lejitos del borde de la herida. Puede ser igual aproximadamente a 1 centímetro. Tomamos bastante tejido, salimos, tal cual lo haríamos igual con un punto simple. De esta forma se hace el primer tiempo de la sutura, que es el enlazado. El siguiente paso ahora es cerca. Vamos a dar la vuelta a la aguja, ya la vamos a sostener de esta forma y vamos a ingresar bastante cerca del borde de la herida. Puede ser aproximadamente a unos 5 milímetros del borde de la herida. Ingresamos por ahí, sacamos por el centro de la herida la aguja y luego vamos a ingresar en el otro extremo, igual a una distancia bastante cerca de la herida. La distancia tiene que ser similar ya al anterior. De esta forma salimos igual por el otro extremo de la herida. Lejos, lejos, cerca, cerca. De esta forma tenemos una enlazada en forma de U que se ve por dentro del borde de la herida. Ahora el siguiente paso es realizar el anudado. Hacemos doble lazada en nuestro porta, agarramos el cabo distante y empezamos el anudado y ejercemos la tensión hasta aproximar los bordes. Otro segundo enlazado por el porta, por encima del porta, para ajustar mejor nuestro nudo. Un siguiente enlazado con el nudo y de esta forma logramos tener un nudo bastante sólido. Este es el punto Donati. Cortamos los cabitos en exceso a 1 centímetro del nudo y utilizado para heridas en planos superficiales, cuero cabelludo. Para realizar el punto simple vamos a agarrar tejido, empezamos por el enlazado de la sutura, agarramos tejido, salimos por el borde de la herida,
tiramos el hilo, dejando un cabito en el otro extremo. Continuamos, ahora vamos a salir por el otro extremo del borde de la herida, casi a la misma altura, tomando buena cantidad de tejido para disminuir la resistencia de nuestra herida. Salimos y realizamos de esta manera el primer tiempo, que es el enlazado de la sutura. Ahora el segundo tiempo, que es realizar el nudo. Para eso vamos a hacer una doble lazada sobre el porta. 1, 2, sobre el porta, y agarramos el otro cabito del hilo y jalamos. Hacemos de un extremo y del otro extremo hasta formar el primer nudo. Luego hacemos un segundo enlazado por debajo del porta, un tercer enlazado por encima del porta. Podemos anudar hasta unas 2 más dependiendo del tipo de tejido para disminuir menos la resistencia. De esta forma tenemos nuestro punto simple. Hacemos el corte de los cabos siempre a 1 centímetro de la herida. Punto simple. Punto corrido anclado. Punto para planos profundos especialmente. Iniciamos el punto realizando el enlazado. Para eso tomamos bastante tejido del extremo de la herida, salimos por el borde del mismo y tiramos el hilo hasta tener un cabito de hilo, pues lo bastante largo, que nos permita realizar el nudo de la sutura. Seguimos tirando el hilo hasta tener el cabito ahí listo para poder hacer el nudo. Una vez realizado esto, salimos por el otro extremo del borde de la herida, igual tomando bastante tejido para evitar las resistencias. Tiramos y de esta forma vamos haciendo el primer paso de la sutura, que es el enlazado. Luego vamos a hacer el anudado. Para eso vamos a hacer doble lazada sobre el porta. Agarramos el otro cabo, tiramos, ajustamos realizando la tensión del mismo, un segundo nudo por encima del porta, realizamos el enlazado, luego por debajo del porta, y de esta manera ajustamos nuestro puntito. Podemos hacer un corte del cabito, ya no lo necesitamos que sea tan largo, siempre a 1 centímetro del nudo. El otro cabo lo vamos a dejar largo, ¿sí? Y vamos a continuar el punto. Aproximadamente a 1 centímetro de distancia del punto inicial, realizamos el siguiente punto. Tomamos tejido de un extremo de la herida, salimos por el otro, ¿sí? Tiramos de esta forma el hilo y vamos a ver que nos va a quedar un espacio, ¿sí? Este espacio, que es por donde vamos a hacer pasar la aguja, ¿sí? Entonces metemos el porta por ahí abajo, sostenemos la aguja y la hacemos pasar por ahí. Y lo que hacemos después es ir tirando. Tiramos de esta forma y nos va a ir quedando de forma anclada, como lo pueden ver. Luego continuamos el punto aproximadamente 1 centímetro del otro. Agarramos tejido, salimos por el otro extremo de la herida, de esta forma, tiramos, nos podemos ayudar con la mano, siempre estériles obviamente, ¿no? O con la pinza anatómica. Metemos el porta por debajo y salimos. Y vamos tirando. Y de esta forma nos va a ir quedando el punto anclado. Continuamos hasta llegar al extremo de la herida y poder cerrar la herida. Ahí vamos tirando a 1 centímetro del antiguo punto. Agarramos tejido, bastante tejido. Salimos por el otro extremo. Y acá poco a poco lo podemos hacer más rápido, ¿sí? Entonces vamos a ir continuando nuestro punto anclado. Tiramos, ponemos por debajo el porta, fíjense de ese espacio, recogemos nuestra agujita y tiramos. Y se va a ir cerrando.
Otra vez, continuamos nuestro punto. Recordemos que esto en planos profundos, como por ejemplo tejido celular subcutáneo, podemos suturar aponeurosis, fascias, inclusive algunos órganos internos, por ejemplo, la muscular del útero, la vejiga, pero esto ya es más a nivel quirúrgico, ¿no? Pero traten de usarlo en planos más profundos y evitar que se queden espacios muertos, ¿no? Este tipo de punto no es tan estético, no aproxima muy bien los bordes, por eso no se aconseja en plano superficial. Bien, ahora para terminar y cerrar el punto, llegamos al final de la herida, continuamos nuestro puntito anclado y vamos a ver que ya no lo vamos a hacer pasar por debajo la aguja, sino que vamos a anudar a ese espacio, a ese cabo, ¿sí? Doble enlazada, picamos ese cabo, lo agarramos con el porta y tiramos, ¿sí? Podemos hacer más tensión para poder aproximar mejor los bordes. Otro segundo enlazado para ajustar el nudo, ¿sí? De esta forma. Y un tercer enlazado y ya tenemos nuestro punto anclado. Entonces, punto anclado corrido se realiza de esta forma. Para iniciar este punto intradérmico, ingresamos por la parte de la punta de la herida en la zona apical y salimos por el borde, de esta forma. Agarramos la agujita, tiramos de la aguja hasta que nos quede un cabito lo suficientemente largo porque vamos a hacer un nudo en el mismo cabo. De esta manera, hacemos doble enlazada por el porta, pinzamos en el borde casi de la piel y tiramos y nos va a quedar una orejita de esta forma. Hacemos otro anudado y uno más para que nos quede un nudo bastante resistente y no se nos pueda deshacer. Tiramos un poco y ya tenemos un nudo o el primer nudo de la tranca de la herida. Luego hacemos el corte del cabito en exceso y empezamos a suturar de forma intradérmica. La forma en cual la vamos a hacer va a ser ahora tomando todo lo que es la parte entre la dermis y la epidermis. Para eso nos vamos a ayudar de una pinza anatómica. Aperturamos la herida y lo que estamos haciendo es con la aguja solamente tomamos la dermis de esta forma. Por el costado del borde de la herida tiramos. Luego a la misma altura en el otro borde de la herida nos ayudamos con la pinza anatómica y solamente tomamos la dermis. Ahí está. No es un punto muy profundo, hay que tener bastante cuidado y nos va a quedar un enlazado de esa forma de un lado al otro, frente a frente. Vamos al siguiente punto, tomamos igual la dermis, ahí hacemos pasar nuestra agujita. Es un punto bastante delgadito que estamos tomando tejido. Y luego nos vamos al frente casi a la misma altura. Nos ayudamos con nuestra pinza anatómica y hacemos pasar solamente tomando la dermis. Ahí está. Nos ayudamos un poco con nuestro porta y vamos tirando y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestra herida. Ahí igual, casi a la misma altura, tomamos la dermis y tiramos. Bien, una vez que hemos llegado al final de la herida, salimos tal cual entramos. En este caso es al revés y la idea aquí es realizar la misma orejita pero en el otro extremo. Una vez que salimos, tiramos del hilito, vamos a ver cómo se van a cerrar, se va a aproximar los bordes de la herida
En ocasiones puede quedar pequeñas partes ahí abertura. Podemos hacer un punto simple a nivel de esas pequeñas aberturas. Realizamos la misma orejita en el otro extremo, un anudado en el mismo cabo, ahí estamos viendo, un nudo, otro nudo. De esta forma la orejita se va formando, esto para que sea el tope de nuestro hilo. Para retirar el hilo intradérmico, lo único que tenemos que hacer es cortar una orejita y jalar. De esta forma queda la intradérmica. Para el drenaje de absceso necesitaremos una cajita de curación, una riñonera, un campo estéril, una aguja hipodérmica, jeringa de 5 cc más lidocaína, alcohol iodado, povidona, loción, guantes de manipuleo, guantes estériles y una hoja de bisturí. Muy bien, para el drenaje de absceso lo que hacemos es localizar nuestro absceso. Vamos a diagnosticar una zona eritematosa con calor, rubor y bastante dolor que refiere el paciente. Iniciamos haciendo la antisepsia con una torunda, empapamos de alcohol iodado y vamos haciendo una pasada, puede ser en circular o en forma vertical, como en este caso estamos haciendo, o horizontal también. Importante saber que tenemos que empapar toda la zona que vamos a abordar. La técnica tiene que ser muy importante a este nivel, solamente una pasada. Pasamos así y ya no retornamos al centro. Luego podemos utilizar la povidona loción también como un buen antiséptico, el cual vamos a intervenir. Podemos echar directamente en el absceso y después pincelar con una torunda nuevamente de forma vertical o horizontal o circular, haciendo la antisepsia de toda la zona que vamos a intervenir. De esta forma podemos proceder. Colocamos nuestro campo estéril alrededor del absceso. A partir de este punto ya lo que está dentro del absceso es totalmente estéril, incluyendo los guantes que nos vamos a calzar. Una vez ya todo colocado en su lugar, procedemos a infiltrar la anestesia con una agujita. Vamos infiltrando la punta, no necesariamente tiene que entrar toda la aguja. Vamos, aspiramos y infiltramos, siempre en forma circular por alrededor del absceso. Infiltramos de esta forma, siempre aspirando e infiltrando. En algunas ocasiones podemos empezar a notar que sale el material purulento por cada infiltración. Una vez realizada la infiltración de anestesia, procedemos a hacer la incisión. Puede ser en cruz u horizontal, ¿sí? En este caso vamos a hacer una incisión en cruz, siempre por la parte apical del absceso. Vamos realizando la incisión y luego de esta forma en cruz. De esa forma tenemos como unas válvulas que permiten la salida y el drenaje del material purulento. Procedemos a apretar el absceso y vemos ir viendo cómo va saliendo el material purulento dentro de lo que es el absceso. Podemos en algunas ocasiones introducir una pinza por la incisión e ir abriendo las trabéculas del absceso dentro de la herida. Entonces continuamos oprimiendo el absceso. Toda la infección tiene que salir. A medida que salga, el paciente va a ir refiriendo mejoría en cuanto al dolor. Recordemos que esto hay que cerrarlo por tercera intención, no vamos a suturar inmediatamente. Una vez drenado la mayor cantidad de material purulento, podemos colocar una gasa, ¿sí? El extremo de la gasa introducimos dentro del absceso. ¿Esto para qué? Para que siga drenando en el transcurso de las horas o incluso días. Hay que ir controlando siempre nuestro absceso pasado un día.